Bienvenidos a todos y a un nuevo episodio de Tadeus Podcast. El día de hoy tenemos un tema súper importante en donde varios papás y suscriptores nos han estado pidiendo. El día de hoy hablaremos de la selectividad alimentaria en personas con autismo. Nos acompaña la licenciada Karen Ramos, licenciada en nutrición, y nos va a hablar de este tema que les va a interesar. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Un gusto. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Karen Ramos, soy nutricionista pediátrica, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal hace más de 10 años ya. Tengo certificaciones en el protocolo de BACOS, alergias alimentarias y Picky Eater en un instituto de Colombia llamado Cien Nutrition. También tengo un diplomado de nutrición clínica pediátrica en Cien Nutrition y actualmente estoy llevando un curso en un instituto de Chile sobre selectividad alimentaria. Y cuéntame, todas estas especialidades es las que te han hecho para poder trabajar en conjunto en los niños con la selectividad alimentaria, entonces. Sí, exactamente. El primer panorama o el primer acercamiento que tuve sobre selectividad alimentaria me lo dio justamente Cien Nutrition, que fue hablar sobre el niño picky eater, que realmente a mí no me gusta llamarlos así porque es como etiquetar al niño, Exacto. que en español significa el niño quisquilloso, pero ahí me fui acercando y me llamó mucho la atención cómo realmente la selectividad alimentaria puede repercutir negativamente en el estado nutricional del niño, ¿no? Y no solo en el niño en su estado nutricional, sino también en los padres de familia frente a la angustia y la desesperación que tienen al ver no comer a sus hijos, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento y ya después he llevado cursos con una terapista ocupacional en Chile que me dio la mirada desde el perfil sensorial, la integración sensorial. Qué importante realmente es mirar qué perfil tiene el niño para que incluso nosotros podamos plantear preparaciones o alimentos con características determinadas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así me fui ahondando en el tema de la selectividad. Mira, qué interesante. Y qué interesante de que, por ejemplo, profesionales como tú puedan tener estas super especialidades, podríamos decir, ¿no? Para poder focalizarnos en la selectividad alimentaria, ¿verdad? Sí, lamentablemente estos cursos, no sé si es lamentable o afortunadamente, pero no los encontramos en Perú. En Perú lamentablemente no lo tenemos, entonces tenemos que recurrir fuera, ¿no? E incluso hay un curso de SOS Approach. SOS Approach. Exacto, sí. Entonces ese es un curso muy, muy conocido mundialmente, ¿no? Que, bueno, estoy próxima, espero yo, a postular ahí también entrar, pero nos da justamente este panorama más de entender un poco cómo es la lógica de un niño selectivo alimentario, ¿no? Y qué bueno que lo vas a llevar. Sí, es un curso bastante también selectivo porque solo se lo permiten, creo, a terapeutas ocupacionales o a ciertos profesionales que se acercan al área, ¿no? Pero qué bueno porque eso es importante, ¿no? Que como justo hablábamos en un anterior podcast de la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Y yo creo que en este tema va de la mano con el pediatra, va con la nutricionista, va con el terapeuta ocupacional, incluso también con el terapeuta del lenguaje. Sí, totalmente. El terapeuta del lenguaje también tiene que ver ahí, ¿no? Que es los fonoaudiólogos, o acá que en Perú se conoce más como terapeuta del lenguaje. Sí, tecnólogo médico en terapia del lenguaje. Bueno, pero todo esto también parte de una historia linda, así que me gustaría que nos puedas contar un poco de esta historia que tienes tú y con Mauricio también, porque también un poco te motivó también a poder trabajar en la selectividad alimentaria. Bueno, yo tengo una página en Instagram de nutrición anteriormente se llamaba Nutriendo a Mauri, justamente por mi hijo que se llama Mauricio, ahora ya lleva mi nombre Nutri Karen Ramos, que fue más o menos hace 5 años que lo inicié a partir de la motivación de mirar que no había mucha información de nutrición, sobre todo basada en evidencia. Había muchos mitos y muchas creencias culturales sobre la alimentación y la nutrición.
Y esto confundía mucho a las mamás. Y es a partir de eso que nace mi página, básicamente fomentando con mensajes educativos sobre la alimentación complementaria, cómo deben iniciar, ¿no? Sobre el tema de texturas, métodos de alimentación complementaria. Y poco a poco me fui adentrando a la selectividad alimentaria, empezando, bueno, después de casi un año aproximadamente, tal vez de crear mi página. Cuando Mauricio tiene 3 años, me dan el diagnóstico de que Mauricio es autista, ¿no? Fue a partir de que estaba postulando a un colegio y la psicóloga le hizo una evaluación y ella miró algunos indicios, ¿no? O sea, tenía las ecolalias bien marcadas, tenía las estereotipias bien marcadas. Entonces me dijo, me parece que hay algo que necesitas revisar. Yo la verdad es que no me había dado cuenta hasta ese momento, pensé que era algo que estaba dentro de lo normal, dentro de su desarrollo. Y es así como empiezo otra vez, busco la opinión de otra neuropsicóloga. Y la neuropsicóloga también me menciona lo mismo y me dice, mejor es que pases por el neuropediatra. Es ahí donde llego donde el neuropediatra y bueno, el neuropediatra me dice que sí, había un diagnóstico de autismo leve, ¿no? Bueno, es etapa 1, grado 1, perdón. Entonces, y me recomendó pasar por terapia ocupacional y por terapia también conductual, y por terapia de lenguaje, ¿no? Hemos estado casi 3 años con terapias, ¿no? Y bueno, ahora ya no está yendo a terapias como tal Mauricio, pero en este proceso, en este interín que yo me adentraba más a aprender del autismo, es donde me voy dando cuenta que los niños autistas tienen mayor probabilidad de ser selectivos alimentarios. Mauricio no tuvo selectividad alimentaria, pero yo creo que no la tuvo porque claramente su mamá era nutricionista, claro. Entonces le dio como todas las herramientas para que él pueda explorar, aprender a comer en variedad, le dio la parte conductual, motora, o sea, todo estuvo como muy bien y en ese aspecto Mauricio come muy, muy bien. Y de hecho tenemos que entender que no todos los niños autistas son selectivos alimentarios. Y ahí, ¿no? Quiero entrar un poco, ¿cómo saber que mi hijo, bueno, sabemos que tiene un diagnóstico, pero también tiene selectividad alimentaria? La selectividad alimentaria se define porque es un niño que tiene preferencias alimentarias muy marcadas, ¿no? Y que a su vez tiene mucho miedo y rechazo a probar nuevos alimentos. Claramente esto va a repercutir en el estado nutricional del niño, ¿no? Entonces, pero hay algo importante que saber, es que, ¿qué es lo que nos dice la ciencia de la selectividad alimentaria? Es que realmente todos los niños lo van a pasar en algún momento y generalmente esto salta más como que a los 18, 20 meses, ¿no? Pero ¿de qué depende que se vuelva una selectividad alimentaria? Es un poco la respuesta que da el cuidador. ¿Cómo respondes frente a que mi hijo empieza a rechazar ciertos alimentos y cómo yo respondo a esto, ¿no? Claramente, en niños autistas, esto puede estar mucho más ligado a sus desafíos sensoriales, al tema de el rechazo de las texturas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y no sé también, no sé si compartirás conmigo también de esta estructura a nivel cognitivo también que tienen las personas con autismo, ¿no? Esta rigidez que puedan tener, como dices tú, a probar nuevos alimentos, ¿no? Yo creo que también viene acompañado de eso, ¿no? Pero como bien mencionas, si el cuidador o los padres buscan estrategias, ¿no? Para poder brindarle un abanico más amplio de alimentos, creo que sí, pues esto puede mejorar. Ahora, ¿tú qué crees cuáles son las consecuencias al no abordar la selectividad alimentaria? Bueno, hay varias. Antes de tal vez hablar de las consecuencias, Alicia, quisiera hablar de las causas, tal vez. Sí. Entonces, considero que la selectividad se va a agravar más dependiendo por varias razones, ¿no? Siempre hay que entender que el niño no va a comer no por una sola razón, sino por un conjunto de varias acciones. Entonces, una de las acciones es cómo se encuentra la estructura familiar o la dinámica familiar. Entonces, hay que mirar realmente cómo ese niño se alimenta, si se alimenta solo, si se alimenta acompañado del papá, qué tantos distractores pueden haber a su alrededor. Entonces,
Una de las causas puede ser de que el niño no ha terminado de comprender cómo es su forma de comer. A esto se le puede sumar las habilidades que el niño ha adquirido durante el aprendizaje del comer. Muchas veces pasa que durante el inicio de la alimentación complementaria o durante la alimentación complementaria tendemos a cucharear al niño. Entonces el niño no tiene la oportunidad de la exploración frente a las texturas y ahí ya estamos de alguna forma limitando. Así es. O también hemos dado alimentos muy líquidos o muy tipo papilla y nos hemos demorado en progresar a texturas más sólidas, más grumosas, y eso ha hecho que el niño no tenga habilidad en la masticación. Entonces, también es importante entender que la selectividad sí está sumada a un rechazo de alimentos, pero que también pueden venir acompañadas de habilidades que no ha conseguido el niño al momento de comer y eso agrava más la situación. De igual manera, factores, ¿no? Orofaciales, ¿no? También en niños que de repente, pues, prematuros. También. Hay varios factores, ¿no? También que consideraría importantes en cuando un niño, pues, tiene la selectividad alimentaria, ¿no? Y mencionas algo importante de la conceptualidad de la alimentación, ¿no? Las mamás, por decir, no quiero que se ensucie, ¿no? Como mencionas, le doy de comer, ¿no? Para que simplemente el niño no se ensucie, ¿no? Entonces un poco dejamos de lado la exploración y esa es una de las cosas que nosotros en terapia también mencionamos. Señora, deje que se ensucie, deje que coma los alimentos con la mano, o si usted no quiere, porque una de las excusas que prácticamente me ponen, ¿no? Es que de lo que le doy, una parte juega o casi todo y lo demás no come, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos centrar un poco las estrategias, ¿no? De cuáles son las estrategias que tú recomiendas para el tema de la selectividad alimentaria, bueno, a edad temprana, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay varias estrategias de prevención y de rehabilitación, por así decirlo, ¿no? De prevención podríamos decir que si queremos evitar que nuestro chiqui sea selectivo, empezamos desde la exploración de las texturas. Entonces dejamos que el niño pueda tocar sus alimentos. Y esto no depende de que sea un método específico, porque ahora se hablan de método baby-led weaning o método tradicional. No importa el método, lo importante es que el niño explore las texturas. Ayudamos a que el niño pueda ser autónomo de acuerdo a la edad, ¿no? Okay. Es decir, que pueda ir cogiendo los alimentos de acuerdo también a cómo se va desarrollando. Practicamos imitación al momento de comer. Si el niño está comiendo, entonces tal vez también yo puedo estar comiendo para que el niño vea cómo yo lo estoy haciendo. Progresamos a texturas y a sólidos en un momento oportuno, ¿no? O sea, a los 9 meses el niño ya tiene que hacer la pinza. Entonces, todo eso puede ser prevención y además, sobre todo, no colocamos distractores, porque a veces pasa que ponemos el plato de comida y mamá empieza a colocar distractores y lo desenfoca al niño. Entonces el niño también no ve lo que está comiendo porque puede estar distraído. Entonces, todas estas pueden ser acciones de prevención, pero ya acciones cuando tengo un niño selectivo alimentario, hay varias acciones. Puedo empezar desde, primero, en conocer el perfil sensorial del niño. Entonces, ¿es hipersensible o es hiposensible? Y ahí es la importancia de trabajar con el terapista ocupacional. Porque si es un niño hipersensible, por ejemplo, yo sugeriría que los platos no tengan demasiada comida, no tengan demasiada información, demasiados colores, porque eso puede desregular al niño, ¿no? Entonces, colocaría los alimentos por separados, que no se junten, ¿no? Y por ahí miraría si también tiene alguna preferencia por algún color específico para ir poniendo los alimentos de esa forma. Ya, si es un niño hiposensible que necesita más información para regularse, probablemente vamos a colocar alimentos más sazonados, más aderezados, más crunchy, exacto, ¿no? Entonces, primero es importante también saber el perfil sensorial del niño para poder estructurar los platos. Entonces, esa es una estrategia. Lo segundo es siempre ofrecer el alimento que el niño rechaza. O sea, algo que pasa, y esto tiene que ver con conductual, Alicia, es que a veces la selectividad también se vuelve más intensa cuando empezamos a solo ofrecer lo que el niño come. Como ya sabemos qué alimentos son los que come,
solo ofrecemos eso. Por ejemplo, se come solo 5 frutas y de esas 5 frutas las repetimos y las repetimos y las repetimos. ¿Y qué sucede con el niño? Es que por ahí que de las 5 frutas vamos a suponer que uno sea plátano y otro sea fresa. Y vamos a suponer que el plátano lo repite muy seguido. Sí. Y en algún momento el niño, la información se satura sensorialmente y dice, ya no quiero más plátano. Entonces, si tú tenías 5 frutas, ya no tienes 5, tienes 4. Claro. Y es así como vas a ir... Vas perdiendo. Claro, Exacto. es el abanico de experiencias, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que tú, además de esas 5, debes sumar una más. Entonces, si en el desayuno tú le ofreces plátano como parte de las frutas y dentro de las frutas el arándano no es algo que come, igual tú lo colocas como 1 o 2 unidades para familiarizar. Entonces, la exposición de ese alimento rechazado va a hacer que el niño vaya mirándolo, registrándolo, familiarizándose, sí. Porque la exploración, el tocar con las manos, lo visual, va a hacer que el niño, diga un día, ok, ¿qué sabe esto, no? Pero eso es un camino a seguir. Sí. No es algo que ocurre, ya pongo el arándano y yo espero que mi hijo lo agarre y lo coma. No va a pasar así. Claro. Y es ahí donde muchas mamás se frustran, porque cuando yo les digo es que tienes que colocar el arándano junto al plátano, me escriben de inmediato y me dicen, Karen, coloqué el arándano y no pasó nada, no se lo comió. Y yo, es que no va a pasar la magia de esa manera, claro. Sino es que hoy colocas el arándano, ok, y de acá a 2 días vuélvelo a colocar, pero también practica imitación, o sea, que él te vea comiendo arándanos, porque eso también es una estrategia. Claro. Y también otra estrategia en niños ya mayores de 2, 3 años, algo que es cómo lo involucramos en la cocina con preparaciones muy mínimas, ¿no? Una ensaladita de frutas ya picadas y tú las puedes ir, y ahí es donde metemos el alimento que no le gusta, para que lo vea y para que pierda ese miedo, porque el niño no come el alimento justamente por temor, porque no sabe a qué se enfrenta. Así es. ¿No? Entonces, si nunca comió arándanos o muy pocas veces lo comió en su vida, dice pues que no sé, no, prefiero evitarlo, ¿no? Mientras que si siempre comió plátano, ya está aquí. Ya está acá todo su registro. Yo ahí quería acompañarte un poco porque sí, o sea, lo que mencionas totalmente lo comparto. Sin embargo, también considero el a veces exponerlos a los chicos con los alimentos que no tienen familiaridad o, como dices tú, no los toleran. A veces en muchos niños con autismo les empieza a crear ansiedad, ¿no? Y empieza la crisis. Entonces ya no solo se perdió, o sea, la oportunidad de poder explorar un nuevo alimento, sino también la acción de comer, ¿no? Por eso también yo creo que también, no sé si compartes conmigo esto, Karen, pero el poder de un acompañamiento a nivel de la área de psicología, ¿no? Para poder trabajar eso, el tema de la anticipación, de la rigidez de pensamiento, ¿no? Que a veces muchos niños con TEA, bueno, es la mayor dificultad, ¿no? Me agrada mucho lo que comentas de esta exploración que con los alimentos nuevos, de que no solo tenemos vías táctiles, visuales, sino también el olfativas, ¿no? Entonces, esto en conjunto trabaja para poder un poco romper, ¿no? Rechazo que puedan tener a ciertos alimentos nuevos, ¿no? Por lo menos tú, ya que has conocido un poco de las metodologías que trabajamos en terapia ocupacional, una de las cosas que nosotros en primera instancia trabajamos es la exploración táctil, ¿no? Y que va en conjunto con la olfativa. Y bueno, que tenemos también otras herramientas a nivel olfativas que hacen pues que empiecen a tener familiaridad con algunos frutas, ¿no? No tenemos en verduras, pero sí en frutas, ¿no? Y que nos ha ayudado mucho también a romper esto, ¿no? Ahora, ¿cuál sería una consecuencia de estos niños y me imagino que también adolescentes que no llegan a tener un tratamiento y esto de la selectividad alimentaria empeora, ¿no? Uh-huh. Sí puede repercutir en general en su desarrollo, ¿no? En niños pequeños, por ejemplo, podemos encontrar de repente baja talla o el déficit de micronutrientes también. Muchas veces el estado general de un niño con peso y talla la podemos ver normal, por así decirlo, e incluso tengo muchos testimonios de mamás que llegan desesperadas porque sus hijos no comen,
pero cuando han acudido a consultas, Hemoglobina bien. le han dicho, pero el peso y la talla está bien, su hijo está creciendo, entonces, ¿cuál es el problema? Ya comerá, ¿no? Entonces invalidan lo que la mamá les dice, ¿no? Pero ellas dicen, pero es que no come, entonces, ¿de qué está creciendo? Pero cuando indagamos un poco más, ese niño puede tener mucha cantidad de leche en su dieta, por ejemplo, ¿no? Y podría estar comiendo solo leche o 1 litro, 1,5 litros de leche, y eso puede estar haciendo que los macronutrientes pueden estar, sí, cumpliéndose, pero los micronutrientes, o sea, ahí puede haber déficit de hierro, definitivamente, de magnesio o cualquier nutriente específicos que lo vas a lograr con una dieta variada. Entonces, cuando la dieta es muy restringida, ¿no? Es muy limitada en lo que es alimentos, de todas maneras sí vamos a encontrar un déficit de micronutrientes, ¿no? Eso es básicamente. Sí, porque también escucho varias mamás que, bueno, mi hijo solo come arroz blanco, fideos y leche, ¿no? Y frutas, verduras, cero, ¿no? Y ahí está justo, pues, podrían estar... Son niños que, por ejemplo, frutas y verduras, hay muchos niños selectivos que padecen de estreñimiento crónico, ¿no? Y la verdad, Alicia, a veces es muy penoso porque a consulta llegan niños que este estreñimiento crónico ya se agravó tanto que las heces llegan ahí, están almacenadas, ¿no? Y se dan cuenta, ¿por qué? Porque empieza a dolerle la pancita al niño de manera recurrente, entonces me duele la pancita, me duele la pancita, me duele la pancita, y llegan y es que hay almacenamiento ahí de heces, ¿no? En el sistema digestivo, y eso es porque hay un estreñimiento, o sea, no hay fibra dentro de la dieta, ¿no? Y me gustaría entrar ya a un tema bastante controversial, el tema de los protocolos que están habiendo sobre dietas alimenticias, que bueno, ahora las encontramos pues en las redes, ¿no? Y que está pues a la mano de varios padres. Y bueno, quería un poco de que nos cuentes o nos des tu opinión sobre este tipo de dietas, la eliminación del gluten, de los lácteos, o mejor dicho también el tema de la microbiota, ¿no? O la impermeabilidad intestinal. La verdad es que mi respuesta corta es que no existe evidencia científica contundente sobre este tipo de dietas. La evidencia científica que existe, que es muy poca, es a base de testimonios de padres que han mencionado que cuando han sacado gluten, ¿no? Como trigo, o han sacado caseína, lácteos, aparentemente fue mejor al niño, pero también hay que tener en cuenta que muchas de estas familias hacen este tipo de protocolos en conjunto con las terapias y muchas veces le dan el valor a la eliminación de estos, de estos alimentos y no le dan la validación a la terapia. Entonces, hay testimonios, sí, en lo que se ha publicado hay testimonios de mamás que dicen, yo quité el gluten y mi hijo empezó a hablar, ¿no? Yo quité la leche y mi hijo ya no aletea, ¿no? Que es el tipo de estereotipias, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver mucho que, a ver, ¿qué hiciste pero además de eso, ¿no? Además de quitar el gluten o la caseína, ¿qué además hiciste? Ah, es que fui a terapia también. Entonces, también invalidan un poco. Lo que sí hay evidencia es que las terapias sí funcionan. Entonces, el tema de ayudar a regular al niño, el tema de mejorar el tema de la gesticulación del habla, eso sí va a funcionar si es que hay un tema de terapia. Pero no hay evidencia que quitando gluten o caseína van a mejorar acciones específicas en un niño autista. Y ahora, esto también... O eliminar el autismo. O eliminar, eso tampoco existe, porque el autismo realmente es una condición de vida, ¿no? Y yo voy a tomar yo cuando estuve en el encuentro del diagnóstico de Mauricio, yo recuerdo que también me topé con una terapista de lenguaje, ¿no? Que le agradezco mucho todo este apoyo. Y ella me dijo algo que me dejó muy marcada, ¿no? O sea, me dijo, Karen, mira, Mauricio tiene una estereotipo bien marcada que es el aleteo. Entonces, él cada vez que está muy feliz, aletea. Entonces me dijo, Mauricio nunca va a quitar el aleteo, ¿ya? Lo que puede pasar con Mauricio es que Mauricio migre su aleteo a otro tipo de estereotipia, pero lo va a migrar cuando él empiece a aletear delante de gente y ya tenga más razón y diga, ¿por qué la gente me mira? ¿Por qué me está mirando si estoy aleteando? Y él se cohíba.
Entonces, no es que él, se desaparecieron las estereotipias, porque eso nunca va a desaparecer. En un chiqui autista siempre va a estar de múltiples formas, pero sí puede migrar a otro tipo de movimiento, el movimiento con la pierna, el estar con el lapicero, entonces puede estar de otra forma, pero lo va a reprimir, pero ya por un tema social, por un tema de vergüenza tal vez. Los masking, ¿no? Famosos masking que ahora encontramos, ¿no? Entonces, eso es algo que las mamás tienen que aprender, porque cuando dicen, no, es que aletea mucho o es que camina de puntitas, o sea, eso lo va a tener. No lo vas a quitar. Por más que quites gluten o caseína o lo que sea, es algo que lo va a tener. Claro, y es parte más que todo de la aceptación, creo, ¿no? Parte desde ahí, ¿no? Poder un poco aceptar las conductas y que no hay dieta maravillosa, no hay dieta, ¿no? Que vaya a desaparecer eso, ¿no? Me llama mucho la atención sobre esto, la evidencia científica. Entonces, ¿consideras que las únicas evidencias científicas es a base de las terapias y no hay algo específico con el tema de poder, por ejemplo, porque le doy más vitamina B, no sé, o a un tipo de suplemento, esto pueda mejorar? ¿Qué es lo que nos dice en torno a la alimentación para niños autistas? Que un niño autista tiene que tener una alimentación variada, como cualquier otro niño. Un niño que tiene que tener dentro de la dieta granos integrales, menestras de preferencia, proteínas de origen vegetal, frutos secos, grasas que sean buenas, ¿no? Frutas y verduras, azúcares lo más mínimo posible, ¿no? Si de por sí nada, ¿no? Pero tampoco hay que también tener ahí un cierto control. No edulcorantes, no saborizantes, no preservantes. O sea, realmente es una dieta que tú le vas a indicar a un niño como tal, ¿no? ¿Cuándo quitamos gluten o cuándo quitamos caseína? Cuando realmente está comprobado que ese niño sí puede estar haciendo intolerancia a estos alimentos. De repente viene la mamá preocupada y dice, Karen, yo veo que cuando come pan, sí, pasa que mi hijo le va mal, ¿no? Pero ahí, más allá que, o sea, está bien, hay que tomar ese testimonio, pero hay que indagar cómo está la dieta, porque puede ser que sea, claro, aparentemente le va mal con el pan cuando come, pero vemos que hay una dieta cero fibra, ¿no? Muchas proteínas, tal vez muchos lácteos, entonces claramente eso sí va a afectar el sistema digestivo y puede ser que ella lo esté reconociendo cuando sea el pan, pero no necesariamente es el pan meramente, sino es que tienes que mejorar toda esta parte para que veas que realmente no necesariamente es el pan. Pero una vez que hayamos mejorado esto, ahí podemos... y aún sigue habiendo este tema de intolerancia, ¿no? Podemos ir descartando con un gastroenterólogo pediatra e ir viendo los síntomas mucho más, de manera más detallada, qué ocurre cuando consume leche, qué ocurre cuando consume pan, ¿no? U otro alimento que siente la mamá que le ocasiona daño. Cuando hay una intolerancia comprobada, ahí sí retiramos el alimento, pero no deberíamos retirar alimentos así, porque realmente lo que ocasionamos es más bien también restringir al niño de nutrientes que sí son importantes. O sea, los lácteos nos proveen vitamina D, nos proveen calcio, ¿no? Entonces, no hay una necesidad meramente de quitarlo si no hay una razón. De una razón. Y ahora te pregunto un poco sobre las presentaciones, ¿no? Porque también hay mamás que he escuchado que dicen, sí, yo le doy fresa, pero lo licúo, lo parto bien chiquitito y se lo doy. O sea, es lo mismo poder dárselo en fruta, en alguna presentación completa o en licuado, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia o igual estoy dando el nutriente? No, definitivamente, y acá voy a citar a Julio Basulto, que es un nutricionista español muy reconocido, que nos dice que la fruta se come y la fruta no se bebe. Entonces, las frutas siempre deberían comerse picadas o enteras, pero aquí hay que tener otra vez en cuenta la aceptación que tiene el niño. Si el niño lo acepta solo en jugo, si lo acepta muy chiquitito, picadamente, o sea, necesito mirar cómo poder acercándome a que el niño pueda aceptarlo cada vez más a este alimento, ¿no? Pero siempre respetando un poco este perfil sensorial que tiene el niño y que acepta. Y dime, entonces, ¿tú me puedes decir que al mejorar la microbiota, mejorar esta impermeabilidad intestinal, hay mejora de signos de las personas con autismo?
O sea, no, porque no está relacionado. O sea, no Ok. hay no es que tú llevas un protocolo o una dieta y entonces te van a mejorar los signos del autismo, Ok. ¿no? Es básicamente lo que sí necesitas, lo que sí va a pasar es que hay una mejora de la microbiota intestinal. Y claramente al tener una mejora de la microbiota intestinal, todos estamos mejor, todos estamos más regulados, estamos haciendo deposiciones, no estamos irritados. También, entonces, en general, lo que todos deberíamos cuidar y tal vez aún más en niños autistas es la microbiota intestinal, Sí. ¿no? Pero básicamente es eso. Y ahora entrando un poco a mi área, ¿no? ¿Cuán importante crees que es la participación del terapeuta ocupacional en la selectividad alimentaria? Sí, es súper importante. Realmente, como te digo, a mí me han llegado mamás con estos perfiles sensoriales que me han ayudado mucho porque ya de por sí hay una historia donde me dice el niño tiene más preferencia por texturas crocantes, acepta más colores blancos. Entonces, a mí realmente me facilita mucho porque plantear ya una dieta con esas características es mucho más sencillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí debería estar la participación del terapista ocupacional. Lo cierto es que, bueno, yo no me he encontrado muchos, he encontrado pocos en el camino, que no todos tienen esta especialización, por así decirlo, de integración sensorial, ¿no? Y Que parte de ahí, ¿eh? Porque también no es que haya una subespecialidad, pero sí hay terapeutas ocupacionales con la especialidad de integración sensorial y que se especializan en la área de alimentación, ¿no? Que son justo estos terapeutas que tienen la certificación del SOS, ¿no? Y otras baterías de evaluación que varios terapeutas ocupacionales vienen trabajando, ¿no? Entonces sí hay, o sea, hay una subespecialidad, ¿no? De estos terapeutas ocupacionales que, como dices tú, son pocos, ¿no? Así que, entonces sí comentas que sí, el terapeuta sí te ha servido un montón, entonces. Sí, el terapeuta ocupacional sí ha sido realmente de mucha importancia. Y de hecho, cuando vienen las mamis que ya están con terapistas ocupacionales, con terapeutas ocupacionales, intento también poder conectar con ellos para que, o sea, decirle, mira, yo estoy trabajando la dieta y no sé si tal vez podemos partir con algunos alimentos, ¿no? Hace un rato decías que presentar alimentos a los niños autistas cuando es muy rechazado podría generar una crisis. Y sí es cierto, pero por eso justamente aquí está la encuesta, o mejor dicho, el conversatorio que tenemos con la mamá de preguntarle cómo reacciona él cuando colocamos un alimento, cuál es la conducta que tiene, si es una conducta de coloco el tomate y lo bota, coloca el tomate y empieza el llanto, coloca el tomate y me voy corriendo. Entonces necesito saber cómo responde el niño porque a partir de su respuesta es que yo voy a decir, tu primer paso es colocarlo en el plato. Tu primer paso es colocarlo fuera en el centro de la mesa. Tu primer paso es ni uno de los dos y vamos a hacer juegos sensoriales que deberías hacerlo con terapista ocupacional, claro, ¿no? Pero ahí es donde a veces no encuentro terapistas porque a veces me dicen, Karen, es que ahorita con terapia estamos haciendo otro tipo de actividad, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que pues el terapeuta ocupacional hace varias actividades frente al sistema, ¿no? No, igual que tú, ¿no? Parte de un perfil sensorial y se va mapeando objetivos, ¿no? Pero sí, re interesante que, bueno, sí va de la mano con un nutricionista especializado en selectividad alimentaria, puedan como que trazar de manera en conjunta, ok, cuál es el primer proceso o el involucrar algún alimento en primer lugar, ¿no? Y como dices tú, a través del juego, ¿no? A través de solo a nivel visual, ¿no? Y de ahí ya se va engramando los demás procesos, sí, ¿no? Pero sí sería bastante importante, e invito a mis colegas que podamos, pues, participar de manera en conjunta, y acá tenemos a la licenciada Karen Ramos para que nos pueda apoyar. Así que, y ahora, el poder trabajar el tema de darles sugerencias a las mamás que tienen hijos con selectividad alimentaria, ¿consideras importante que no solo es un trabajo contigo, con el terapeuta, o ella misma también? Porque creo, no sé, que es importante que esto es día a día, no hoy día le di, bien comió, y después ya, bueno, ya, o sea, y lo dejo,
¿no? ¿Crees importante poder, o sea, que la mamá, esto es así, diario? O sea, la verdad es que la familia sí tiene que involucrarse, y cuando digo no solo es la mamá, sino es la familia, porque sí pasa mucho que a veces en consulta es la mamá que está mucho más comprometida, pero por ejemplo papá no ayuda mucho con los objetivos, y es importante que todos estén en sintonía cuando quieren buscar objetivos, ¿no?, puntuales. Inclusive también puede haber una familia más extensa y pueden vivir los abuelitos, ¿no? Y eso repercute mucho más en lo conductual, sabiendo que los niños autistas suelen ser muy rígidos en sus comportamientos, y ya asocian respuestas y conocen las respuestas de cada persona. Sí. Entonces, si todos no están en sintonía, el niño se desregula más, porque mamá puede dar un mensaje, papá da otro, la abuelita otro, entonces no logran llegar al objetivo, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado también yo en consulta, y justo ayer me tocó una mami, ¿no? O sea, me ha pasado mucho que las mamis se quiebran demasiado, o sea, vienen con ya una desesperación y una angustia, es que no está comiendo, Karen, y no sé qué hacer, he hecho de todo, he licuado, o sea, no miles de presentaciones he hecho. Claro, me he vuelto la chef. Exacto, porque siempre estamos pensando que solamente la respuesta es la comida. O sea, no come porque no le gusta mi comida, o porque no es la forma que le doy, o que debo hacer otro tipo de recetas. Entonces me miro 1,000,000 de recetas y no me acepta nada finalmente. Y la mamá me dice, solo quiere comer, no sé, los nuggets de esta tienda específica, ¿no? Y ahí hay que ayudarla a entender a la mamá por qué ocurre esto. Claro. O sea, hay que ayudarla a entender, no es que su hijo sea un caprichoso, no es que su hijo le quiera retar, ¿no? Sino es que hay un motivo que puede estar más allá de o sea, que puede estar dentro de lo sensorial, ¿no? Y hay que ayudarla a entender que realmente esos nuggets que acepta su hijo, o esos chips que acepta, los acepta porque ya conoce esa información. Es una información que ya está registrada en él y casi no cambia. O sea, cuando tú le das unos... me pasa mucho que me dicen, Karen, solo se comen los tallarines rojos del mercado, pero yo preparo tallarines igualito rojos y no se los y come. no se los come. ¿Por qué, Karen? ¿Por qué? Justamente porque en autismo, o sea, es tan sensible el tema de los sentidos, que esos tallarines rojos están preparados de una manera tal que el niño lo ha registrado. En cambio, en casa, no es que la mamá lo haya cocinado feo, sino que tal vez la mamá o vio un ingrediente o lo echó menos zanahoria o más zanahoria, entonces su registro del niño es distinto a ese de ahí. Por eso es que los niños autistas tienden a preferir mucho la leche o muchos alimentos procesados. ¿Por qué? Porque el registro que hay en una caja o en un snack el mismo en todos lados. Es el mismo en todos lados. Ah, exacto. Claro, exacto. Clarísimo. Entonces, no me da miedo. Siempre voy a encontrar este chips de acá, lo voy a encontrar otra vez lo mismo. Pero un tallarín rojo tú lo puedes preparar de diferente forma, yo de otra forma diferente. Entonces, no termino registrando, eso no es el que yo comí, no es, entonces lo rechazo. Entonces, por eso pasa que a veces van rechazando porque puede haber variaciones dentro de la preparación. Claro, y ahí has entrado también a un punto bastante importante del aspecto socioemocional, porque la selectividad alimentaria repercute mucho, por ejemplo, en los hábitos de familia, ¿no? El poder ir a un restaurante, el poder ir a visitar a la casa de la abuela y saber que tu hijo solo come esto y no vas a encontrar, como dices tú, la misma presentación o la misma preparación en estos lados, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú ves a mamás llevando lo que siempre comen de un lado para otro, al paseo con esto, lo otro, y en verdad para ellas es un desgaste, ¿no? Y eso también es bastante importante que tenemos que mencionarles, pero hay solución. Ya saben, acá podemos trabajar de manera en conjunta. Así que vamos a cerrar un poco para esta hermosa entrevista que yo sé, creo que nos van a pedir parte 2. Ya un poco con ya los snacks, nos puedes explicar un poco cuáles son los alimentos, porque sí también quiero detallar una cosa importante, que este tipo de dietas o de alimentación, o mejor hay que ponerlos, son específicas. O sea, no porque ahorita la licenciada te dé un consejo, o sea, eso le vaya a servir a tu niño, ¿no? O sea,
tú haces los tratamientos de manera especializada, acompañado de un perfil sensorial, acompañado de los relatos de la propia familia, y eso lo vas haciendo un seguimiento mensual. ¿Cómo es un poco también eso, el tratamiento específico que haces? Bueno, yo tengo diversos planes que les puedo brindar a las mamás dependiendo del alcance que ellos tengan, y idealmente siempre les pido que mínimamente tengan 15 días conmigo donde yo les brindo un plan de acuerdo al requerimiento, pero también a sus preferencias, ¿no? Y vamos ingresando alimentos de a pocos, ¿no? Para que el niño los vaya tolerando y los vaya familiarizando, ¿no? Entonces se van con el plan, ¿no? Hay un tiempo para darles el plan y lo aplican, y en el interín de estos 15 días ellas pueden ir preguntándome: Karen, así me fue, así le serví, así respondió, esto pasó, y yo les puedo ir dando feedback sobre esto que me van comentando. Luego, idealmente, cuando hay un niño con mucha selectividad, sí trato de que vengan ahí al mes nada más para poder ir viendo cómo vamos, ¿no? Porque a veces se pierde. Como esto es tan desgastante emocionalmente, las mamás se terminan rindiendo, y es lógico, porque muchas veces si ella es la única que está ahí en casa dándole y dándole, termina agotándose y puede estar 15 días, ya 20 días, ya no aguanto más, ya sabes que come esto y punto, ya está. Y listo, ya. ¿No? Entonces, sí me ayuda mucho tener un acompañamiento. Yo tengo un acompañamiento con ellas donde, bueno, ellas pueden preguntarme en este tiempo, yo también por ahí voy diciéndole cómo vas, cómo te está yendo, ¿no? A veces nunca me responden, y ahí entiendo que pues ya es algo que fue muy difícil implementarlo, ¿no? Y a veces sí, hay familias que han salido con mucho éxito realmente, ¿no? Yo recuerdo mucho de uno de mis primeros casos de un niñito de 4 años que salía corriendo o sea, veía la comida y se iba, ¿no? Entonces también ¿qué características tenía esta familia? La mamá presionaba mucho al comer. Entonces, cuando tú presionas mucho al comer, si un niño ve un alimento nuevo, dice, no, esto me lo va a hacer comer, entonces mejor huyo. Entonces, siempre es importante también no presionar y acompañar más que todo, ¿no? Pero después de 4 meses logramos que ese niño no comía 0 verduras, no comía nada, pero después de 4 meses logramos que coma hasta 4 o 5 verduras, ¿no? Incluyó la beterraga, incluyó la zanahoria, ¿no? 4 meses, porque él sí tenía un diagnóstico, y bueno, había todo un tema de desafíos sensoriales que tenía, ¿no? Pero fue difícil también cambiarle el chip a la mamá, ¿no? Decirle, esta es la forma que tienes que actuar, y también al profesor, porque me acuerdo que me tocó hablar con la profesora, porque me mandaron un videito donde la profesora, el niño estaba mirando la tele y la profesora le dice, si comes te voy a dar una galleta, ¿ya? Entonces, claro, el niño comía y comía sufriendo, porque yo lo veía como comía sufriendo su comida. Ya, muy bien, la profesora la felicitaba, y yo le decía, pero eso no es correcto, porque lo estás condicionando. Y claramente se va a comer, sufriendo y todo se va a comer, porque finalmente su premio es la galleta, pero no es el camino que debemos de seguir. Y ¿qué consejo nos puede dar para cerrar esta hermosa entrevista a todas las mamás? Bueno, mi mayor consejo es que si tú sientes que tienes problemas en la alimentación con tu peque, si sientes que todos los días es un desafío, que todos los días luchas para comer, si tienes que hacer 1000 malabares, necesitas sí o sí asesoría nutricional, ¿no? Obviamente ya llegando vamos a ver qué otros especialistas pueden abordar ahí, ¿no? Pero sí necesitas ir antes de que el problema se agrave, porque inclusive ahorita mismo puedes estar como que me dejó de comer algunas cosas, pero todavía el problema no está tan malo, o sea, pero ven para que no se agrave más, porque a veces dejamos pasar este mensaje que no me gusta tanto, que todos los dicen, y es una etapa, va a pasar, es una etapa, va a pasar, y así se la pasó la mamá 1 año, 2 años, y ese niño llegó al punto de no comer nada. Acá quiero decirte algo, Alicia, este año, bueno, ya como felizmente ya me conocen más en este tema, me llegaron 2 casos muy extremos. O sea, un caso de un niñito de 8 años que hemos tenido que colocar sonda para que coma.
porque el niño tenía una actitud desafiante, evitativo, o sea, no quería probar nada a partir de un atoramiento que tuvo. Tuvo un atragantamiento y a partir de ese atragantamiento el niño no quería probar nada. Pero antes, cuando tú ves la historia, antes de ese atragantamiento el niño solo comía 3 comidas. O sea, el lunes comía, por decir, arroz con pollo, el martes tallarines y el miércoles pollo a la plancha con papas fritas. Y así se lo repetía. Y regresaba el jueves con su arroz con pollo y así. Entonces, a partir de las papas fritas, del atoramiento que tuvo, fue nada, ni Pediasure, ni nada, o sea, ninguna fórmula, nada, y tuvieron que llegar a psiquiatría aún, ¿no? Entonces, fueron casos muy extremos que no me había tocado antes, y que ya hay una derivación mucho más especializada con hospitalización y todo que tienen que recurrir, claro, pero no deberíamos. No deberías llegar a eso. Bueno, Karen, en verdad agradecerte un montón. Este tema yo sé que la vamos a romper porque nos lo han pedido un montón. Te agradezco infinitamente por estar el día de hoy. Y bueno, cuéntanos también un poco que estás en Instagram. Soy en Instagram como Nutri-Karen Ramos y ahí en mi perfil pueden encontrar el link para las citas y bueno, ahí las voy a estar atendiendo con gusto. Ya saben, ya saben. Y a ustedes, no se olviden de suscribirse a Tadeo Podcast. Los esperamos en el siguiente. ¡Chao!